al Señor por su bondad, lleguen siempre nuestros ruegos. Sembrador de la verdad, Él cosecha para el reino. Santo, santo es el Señor, canten todos en su honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el 32º domingo del tiempo ordinario. Estamos llegando ya al fin del año litúrgico. Nos faltan muy pocos domingos. Luego comenzará otro año litúrgico, Dios mediante. Aprovechemos este tiempo que nos queda del tiempo ordinario de este año litúrgico. Vamos a ofrecer la misa por todo lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer, pedir a Dios, por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, y por todas las intenciones que nos hacen llegar de distintas maneras. Frente a Dios, con humildad, reconocemos nuestros pecados y suplicamos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: Por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido,
sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes, prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la carta de los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba,
Pero ella, en su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si buscamos una palabra que nos resuma estas lecciones de la Sagrada Escritura que nos trae este domingo 32, 32º, yo creo que la palabra es generosidad. Podría ser otra. Lean de nuevo las lecturas, busquen. Es inagotable. Pero ahora elegimos esta palabra, generosidad. Y los textos nos ponen 3 ejemplos de generosidad. La viuda de Sarepta, en el país de Sidón, tierra de paganos, a donde llega el profeta Elías, necesitado de ayuda, de alimento. El Señor le dice al profeta: he ordenado a una viuda de ese lugar que te provea de alimento. Lo dejamos ahí. En el Evangelio, otra viuda. Una viuda silenciosa, una viuda que tiene muy poco para subsistir y que, sin que nadie lo note más que Jesús, Dios siempre lo nota, echa sus últimas moneditas de cobre. Todo lo que tenía para vivir, dice el Señor. Generosidad de aquella mujer. El tercer ejemplo de generosidad es el del mismo Dios. El que se hizo hombre para darnos su amor, expresado en el sacrificio de la cruz, que es una expresión tremenda del don de amor. ¿Hasta dónde nos ama? Hasta dar su vida por nosotros. ¿Necesita Dios hacer eso? De ninguna manera. Pero sí que lo necesitábamos nosotros. Porque sin ese sacrificio no había forma de que pagáramos la deuda de nuestros pecados. La generosidad de Dios con nosotros manifestada en la cruz. Volvemos a la viuda de Sarepta. Dice claramente el Señor que ha dado orden a aquella viuda de atender al profeta. Sin embargo, cuando el profeta llega a donde está, y le pide un poco de agua, ella va a darle el agua. Pero cuando también le pide un pedazo de pan, ella duda. Ella duda porque materialmente tiene un problema importante. Ya casi no le queda nada, hay una sequía tremenda, castigo a aquella zona por su infidelidad a Dios. Pero de hecho, la necesidad es muy grande. Por la vida del Señor tu Dios, le dice aquella mujer, no tengo pan cocido, lo que tengo es solo un puñadito de harina y un poco de aceite, voy a hacer un pancito para mi hijo y para mí, y luego moriremos, no hay nada más. Sin embargo, se queda ahí, a la expectativa de sí misma, piensa que no tiene cómo ayudar al profeta, por más que ha sentido interiormente esa orden de Dios, por eso se queda allí. Y el profeta le habla de parte de Dios: no temas, voy a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame esa galleta y tráemela, porque no faltará la harina ni el aceite, y lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Esta expresión para aquella mujer es suficiente para dejar atrás su prudencia humana, podríamos decir, y obedecer el mandato de Dios, del que había dudado en un primer momento. Lo hace y se obra el milagro. ¿Cuándo vendrá el Señor en nuestro auxilio? Cuando nosotros nos pongamos a ofrecer realmente lo que tenemos, sinceramente lo que tenemos, sin pensar en el mañana, que de eso se ocupa el Señor. De eso se ocupa el Señor. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Y así se hizo. Y así se hizo. Aquella mujer fue fiel a ese pedido que le hacía Dios, aunque demoró un poco. Pensó antes con criterios humanos. La otra viuda, la del Evangelio, no duda,
simplemente va y da todo lo que tiene. Dos ejemplos de generosidad distintas, como pueden serlo constantemente en el corazón de todos nosotros, los cristianos. Estamos atentos a atender las necesidades de los hermanos, atender las necesidades de la iglesia de Dios. Porque en la primera viuda atiende al profeta y la segunda contribuye al tesoro del templo para que se pueda realizar el culto divino. Es decir, no son personas que salgan a buscar a otro pobre a quien ayudar, no. Están siendo generosos con la obra de Dios. Con la obra de Dios. Entonces entrémonos en esa generosidad, en la que nos lleva a ser generosos con la obra de Dios. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar que muchos ricos iban y ponían un montón, porque tenían un montón, y les sobraba un montón. Y justamente Jesús y Rab, ellos dieron de lo que les sobraba. Pero dieron, sí, pero de lo que les sobraba, no les costó demasiado dar aquello. En cambio, esta dio lo que tenía. Miren, ¿saben por qué subsisten las obras apostólicas de la Iglesia? Por estas viudas, por estas viudas que dan todo. Viudas que podrían ser cualquiera de nosotros, mujeres o varones, que sin esperar a que se les insista, sencillamente, con un corazón generoso y agradecido, contribuyen al sostenimiento de las distintas obras, ya sea de caridad o de apostolado. Extraordinariamente, también están las otras viudas, como la de Sarepta, ¿no? Aquellas almas que al principio dudan, al principio se aferran a sus bienes particulares o dan lo que les sobra, como los ricos del Evangelio, hasta que de pronto reaccionan ante el llamado de Dios y se animan a esperar el milagro. Se animan a ser generosos en extremo, confiando en la palabra de Dios. Ciertamente que las obras de la Iglesia es las obras de todos nosotros, aquello que todos hacemos para cumplir la voluntad de Dios, que es, en primer lugar, predicar su nombre, celebrar sus sacramentos, pero también es atender a los pobres, a los más necesitados. Eso nos manda el Señor, de eso tenemos que ocuparnos. ¿Qué tanto nos ocupamos? Esa tiene que ser nuestra reflexión. Miren, a veces nosotros los sacerdotes solemos tener un poco de temor a la hora de hablar de esto, porque no falta el que diga, el cura está pidiendo para él, porque claro, le viene bien, él vive de eso, ¿no? Y entonces muchas veces nos callamos esto y no debemos hacerlo, no debemos hacerlo. No debemos tampoco ser insistentes hasta molestar, por supuesto que no es eso, porque tenemos que vivir también nuestra confianza en la providencia de Dios y tenemos que esperar, solo decir y esperar que Dios lo hace por caminos misteriosos. Pero evidentemente que también estamos llamados a exhortar al pueblo de Dios para que se viva esta generosidad, porque si realmente todos actuaran como estas dos viudas, especialmente como la segunda, muchas más cosas se harían y de mejor calidad, no lo sé, pero por lo menos intentarían. Como el modelo de generosidad que nos propone la palabra de Dios es ni más ni menos que la generosidad de Jesucristo, que se expresa en el sacrificio de la cruz, no en el arriesgar un poquito de acá, un poquito de allá, un chiquito de mi tiempo, algún momento ofreciendo mis capacidades o mis oficios, sino la vida entera, y de la forma más atroz. Como el modelo de generosidad para el cristiano es Cristo crucificado, nosotros tenemos que exigirnos. Nosotros, y digo todos, porque cuando digo esto, no lo digo para los fieles laicos, excluyendo a los clérigos, a los sacerdotes, no, nosotros tenemos que ser los primeros, evidentemente, en dar este ejemplo, y no siempre lo somos,
No siempre lo somos. Muchas veces es muy escandaloso, como se ve a veces a algunos clérigos viviendo cómodamente y desatendiendo las obligaciones. Bueno, miren, lo que hagan los demás no me exime a mí de hacer lo que debo. Lo que hagan los demás no me exime a mí de hacer lo que debo. Al contrario, me pone una mayor urgencia, porque si yo veo que en la iglesia no hay esta generosidad, de parte de unos y otros, yo tengo que ser más generoso. Esa es la respuesta. Tendré yo que suplir lo que los otros no son capaces de dar con generosidad. Mi generosidad tiene que suplir la de los otros. Y Dios hará el milagro. Seguro, ¿eh? Seguro. Como que ha hecho por nosotros lo más que ni siquiera podíamos imaginar, que es hacerse hombre para dar la vida por nosotros. Y así como Él lo hace por nosotros. Porque ese sacrificio que se hizo una vez para siempre en el Calvario, se actualiza cada momento en la Santa Misa y se puede vivir de Él cada vez que, arrepentidos de nuestros egoísmos, nos mostramos generosos y nos damos totalmente al Señor. Respondamos a la palabra de Dios confesando nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, al Dios viviente, pidamos por nuestras necesidades. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, que sepamos descubrir en su ejemplo la genuina pobreza material y espiritual. Oremos, escúchanos, Señor. Por quienes son responsables del manejo de los medios de comunicación social, para que venzan la tentación del rédito fácil y transmitan valores que humanicen nuestro mundo. Oremos, escúchanos, Señor. Por aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, para que al acercarnos a ayudarlos, les hagamos ver que son ellos quienes nos salvan con su dolor. Oremos, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que encomendados a la misericordia eterna del Padre, puedan compartir la victoria de Jesucristo. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y acrecientes tu consuelo y tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor por este sacrificio que sobra de tu amor. La fe de nuestros padres consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos María, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, en la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores, todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Señor, danos la gracia de entregarlo todo, pues contigo sabemos nada nos faltará. Todo te damos, Señor, todo desde el corazón. Como la viuda entregamos con fe todo lo que tenemos, Señor, todo lo que tenemos. Confiamos a ti, Señor, danos la gracia de entregarlo todo, pues contigo sabemos nada nos faltará, nada nos faltará. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El lunes 11 celebramos la memoria de San Martín de Tours. Este santo obispo francés es también patrono de nuestra ciudad capital, la ciudad de Buenos Aires. Y acá entre nosotros es el patrono de uno de los hogarcitos de caridad del Instituto Dolor Encarnado en Rama Caída, el primero de los de varones. Así que bueno, les mandamos un saludo especial a toda esa comunidad maravillosa. Les recuerdo que el próximo viernes es día penitencial, lo decimos de vez en cuando, pero bueno, recordar de qué se trata eso, ¿no? Recordar la pasión del Señor cada viernes, como cada domingo con la misa,
recordamos su resurrección. Y para hacerlo la Iglesia nos propone la abstinencia. ¿Saben? La ley de la abstinencia es diferente en cada país según lo que haya determinado cada conferencia episcopal. Aquí en Argentina se puede optar libremente entre 4 cosas. O dejo la carne, o la bebida alcohólica, si es que lo hago todos los días, o una obra de misericordia o una obra de piedad. Cuando pongo o, es elección. Cada uno sabrá lo que puede hacer con tal de recordar la pasión del Señor. Y les recuerdo, bueno, así como el Señor le pidió a aquella viuda de Sarepta, por favor atiendan nuestras necesidades para que este apostolado pueda seguir adelante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. para dar gloria a Dios con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Un día la veré con célica armonía, la gloria de María, dicho